Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gloria a Dios que nos permite congregarnos en su nombre para adorarle y darle gracias por todas sus misericordias que evidentemente son nuevas cada mañana. Estoy muy feliz porque ayer tuvimos nuestra primera clase de método de estudio bíblico y fue de gran bendición. Pienso que hubieron muchas personas y eso me da mucha alegría ver personas interesadas en crecer en el conocimiento de la palabra y en aprender a estudiar la palabra. Es una bendición cuando eso ocurre, así que estoy muy agradecido con Dios por ello y espero que esa sed y ese anhelo de crecer en aprender a estudiar la palabra y en conocer la palabra sea el que obre en cada corazón nuestro, ¿verdad? Y que traiga un avivamiento en medio de su pueblo en este tiempo. Amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, ya estamos en el capítulo 7, el capítulo final del Sermón del Monte. Y venimos siguiendo una serie basada en el Evangelio de Mateo, que obviamente esperamos sea de bendición. Y en las últimas semanas hemos estado examinando un precioso pasaje conocido como el Sermón del Monte, que es un sermón, una predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando leemos este pasaje, recordemos que es el Señor hablando a su pueblo, es la voz de Dios hablando a su pueblo, ¿verdad? Y el día de hoy el Señor nos hace una advertencia sobre el peligro de juzgar al prójimo. Y vamos a aprender hoy algo importantísimo sobre esta realidad, sobre cómo juzgar o qué se debe juzgar, cuándo juzgar o cómo se debe juzgar. Mateo capítulo 7, versos 1 al 6. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que las descuellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Padre, damos gloria en esta mañana por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Si estamos aquí hoy, el día de hoy, si tenemos vida, es porque, Señor, a ti te ha placido. Es tu misericordia la que nos sostiene. Y en esta hora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ilumines y que tú nos capacites para entender el mensaje de tu palabra. Padre, que nadie salga de este lugar como llegó. Señor, que a través de tu palabra tú traigas convicción y que, Señor, donde haga falta salvación, tú obres y hoy sea el día en que tú traigas convicción de pecado, justicia y juicio, para que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y recibirte por la fe. Y, Señor, que tu iglesia, tu pueblo, aquellos que ya te conocen, seamos transformados y edificados por el poder de tu palabra. Usa, Señor, tu palabra con poder. Penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y cambie nuestros pensamientos para que podamos vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias. No juzgues para que no seas juzgado. No me juzgues. ¿Sabe? Mateo 7:1 es el único versículo que incluso los incrédulos y los creyentes liberales utilizan como argumento para confrontarnos a los cristianos cada vez que emitimos un juicio. Incrédulos y creyentes liberales usan este verso como escudo para decirnos: no me juzgues. Pareciera que aún ellos
reconocen que este verso fue divinamente inspirado por Dios y que es un mandato divino. Y sin embargo, lo extraño es que casi no hay ningún otro mandamiento del Señor Jesús que se infrinja y se ignore con tanta frecuencia como este de Mateo capítulo 7, verso 1. Y la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿puede un cristiano juzgar a otras personas, sí o no? ¿Puede un creyente, puede un cristiano juzgar a otras personas, sí o no? En este verso el Señor Jesús nos da una importante enseñanza sobre el juicio, sobre cómo se debe juzgar. Cristo da 3 instrucciones críticas a la hora de juzgar a nuestro prójimo. 3 instrucciones críticas a la hora de juzgar a nuestros prójimos. ¿Qué instrucciones son estas? Bueno, en estos versos vamos a examinar una exhortación en los versos 1 y 2, una explicación en los versos 3 al 5 y una enseñanza en el verso 6. El día de hoy nos vamos a quedar en el primer punto, en la exhortación. En la exhortación, en los versos 1 y 2, fíjense que comienza diciendo, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Sabe? Existen muchos versículos en la palabra de Dios que son comúnmente mal interpretados y mal aplicados. Y puedo decir casi sin temor a dudas que este es uno de los que encabeza esa lista. Muchos utilizan este verso para afirmar que Jesús nos prohibió juzgar si lo que otra persona hace está bien o está mal. Cuando un predicador fiel denuncia a un falso maestro que está predicando herejías, habrá quienes le dirán, no juzgues para que no seas juzgados. Cuando un cristiano fiel confronta a otro creyente por algún pecado, es muy probable que le cite este texto y le diga, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Quién te dio derecho para juzgarme? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Incluso el famosísimo novelista ruso León Tolstoy utilizó este texto para afirmar que Cristo prohibió la institución de las cortes legales. Según Tolstoy, no deben existir jueces, no deben existir cortes legales, utilizando este texto bíblico. Pero obviamente si usted examina el texto en su contexto se va a dar cuenta que Jesús aquí ni siquiera está hablando de jueces ni de cortes legales, está hablando de la responsabilidad que tienen los creyentes individuales. Jesús le estaba hablando a una gran comunidad de personas que estaba frente a él, en la cual había todo tipo de personas, en la cual habían creyentes, incrédulos, habían fariseos y de otro tipo de personas. Y es evidente que no tiene nada que ver con eso. Según la manera de pensar de la mayoría de las personas en nuestra sociedad, en nuestra época, en nuestra cultura, nadie tiene derecho de juzgar a otro. Esa es la mentalidad predominante en nuestra cultura. Sin embargo, y a pesar de que afirmamos estar en contra de juzgar a las demás personas, paradójicamente nuestras conversaciones personales están repletas de juicio, de críticas y de insultos hacia otras personas. No juzgues. Es el tipo de afirmación que nuestra sociedad adopta y afirma con entusiasmo. Todo el mundo dice, no juzgues. Lamentablemente,
no todas las personas, no todos, incluso los creyentes, intentan comprender qué es lo que realmente Jesús nos enseña con estas palabras. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado? Así que la pregunta que debemos hacer no es la misma que hice ahorita. ¿Prohíbe Jesús aquí todo tipo de juicio? ¿Prohíbe Jesús aquí que usted y yo juzguemos, evaluemos a otras personas? Bueno, déjeme decirle, el contexto del pasaje, el contexto inmediato, demuestra que esa interpretación es falsa, de que Jesús no prohíbe al cristiano emitir juicio. ¿Por qué razón? Bueno, si usted ve, o lo vamos a examinar en las próximas semanas, ¿verdad? En los versos 13 al 15, vamos a ver que Jesús nos dice que hay 2 puertas y 2 sendas, y que nosotros necesitamos juzgar y elegir bien la puerta y la senda que conduce a la salvación. No sea que nos suceda como aquellos que van a llegar en el día ante la presencia del Señor y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Necesitamos asegurarnos, juzgar y asegurarnos de que estamos en la senda correcta, que entramos por la puerta correcta. En los versos 15 al 23 se nos dice que hay 2 clases de profetas y 2 clases de creyentes que profesan ser creyentes. Algunos profesan ser creyentes y otros simplemente lo son realmente, ¿verdad? Por tanto, necesitamos juzgar y discernir los creyentes verdaderos de los falsos creyentes. En otras palabras, el punto es que todos los creyentes, todos los cristianos debemos ser capaces de juzgar la diferencia entre un evangelio falso y el evangelio verdadero. Entre el falso predicador y el que predica con precisión la palabra de Dios, el que la predica fielmente. Entre el falso creyente que profesa y no practica porque tiene una fe muerta, y el verdadero que profesa y practica porque tiene una fe salvífica. Usted y yo debemos evaluar y poder discernir quién es quién. Sería imposible que usted y yo obedeciéramos estos mandatos que se nos van a dar en la Escritura sin usar nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento crítico. De hecho, toda la enseñanza de este sermón del monte pretende ayudarnos a juzgar la diferencia que existe entre la religión verdadera y la falsa, entre la verdadera espiritualidad y la hipocresía espiritual. Sin embargo, es claro que Jesús enseña que hay una clase de juicio que usted y yo debemos evitar. Un tipo de juicio del que no queremos ser culpables y en el que no queremos participar porque evidentemente el Señor lo prohíbe. ¿Sabe? La palabra que aquí se traduce como juzgar, el término griego significa juzgar, hábito de criticar. ¿Escuchó eso? Hábito de criticar. Crítica mordaz e injusta. Cuando el Señor dice, no juzguen, lo que Él estaba condenando fue el juicio hipócrita de aquellos que exigían a los demás un nivel de comportamiento más elevado del que ellos mismos estaban dispuestos a cumplir. No sé cuántos de ustedes recuerdan la enseñanza de Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Si usted lee en los versos de Lucas 18:9 en adelante, dice así la palabra de Dios. Dijo también Jesús esta parábola a unos, nota a continuación, que confiaban en sí mismos como justos. O sea, una persona que siente
que es lo suficientemente justa para entrar incluso a la presencia de Dios. Cree que es mejor que los demás. Cree que es tan bueno que merece el cielo. Está hablando de ese tipo de personas. ¿Ok? Y despreciaban, escuche la actitud, se creen superiores y desprecian a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Vea las similitudes. 2 hombres suben al templo a orar. O sea, se supone que los 2 sean, ¿qué cosa? Creyentes. Los 2 se supone que van, ¿qué cosa? A orar, a tener comunión con Dios. O sea, son 2 personas que podríamos estar aquí el día de hoy. ¿Ok? Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. O sea, recuerden, los fariseos eran los líderes espirituales, las personas que se suponían que eran los guías, eran los maestros, eran los que interpretaban la escritura. Los publicanos eran las personas más despreciadas. Se dedicaban a cobrar impuestos a los judíos en nombre de los romanos. Eran odiados, eran despreciados. Y Jesús usa estos 2 personajes para establecer el contraste. Todo el mundo obviamente admiraría a los fariseos, todo el mundo despreciaría a los publicanos. Y uno diría, bueno, seguramente el mejor, la persona más santa, la más admirada, la más respetada es el fariseo, ¿cierto? Pero esa es la opinión de los hombres. ¿Qué opinaba Dios al respecto? Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie, nota a continuación, dice, oraba para sí de esta manera. O sea, él ni siquiera estaba orando a Dios. Él estaba orando consigo mismo. La opinión más importante para este hombre era la opinión de ¿quién? La suya. La suya. Él era justo, él no necesitaba a Dios. Dios es dichoso de que yo quiera entrar al cielo. Él debe agradecerme. Bien. Nota a continuación. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Wow. Yo no soy como los demás. Yo soy mejor. Estoy por encima de ellos. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Nota a continuación, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Se da cuenta? O sea, su fe, su confianza estaba en sí mismo y la razón por la que él tenía esa confianza era en sus propios méritos, era en lo que él hacía, era en todo lo que él hacía, que supuestamente él creía que le hacía ganar el favor de Dios. Obviamente no voy a leer todo el pasaje, pero si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Jesús deja claro que al final el fariseo no fue justificado, no fue perdonado. Y que una persona con esas cualidades nunca va a entrar al cielo, porque la salvación no es por méritos humanos, no es por obra, es por gracia, es por medio de la fe en Cristo. Pero el punto que quiero que entienda es que los fariseos habían desarrollado sus propias normas morales y religiosas. Los fariseos habían creado sus propias normas morales y religiosas. Y ellos juzgaban a todas las demás personas por esas normas de fabricación humana. Ellos eran el estándar de justicia. Ellos decidían lo que era correcto y lo que no, lo que era pecado y lo que no. No era Dios, era ellos. Ellos acostumbraban a emitir juicios censuradores e injustos sobre los demás, mientras permanecían, como vamos a ver la próxima semana en los versos 3 al 5, permanecían ciegos a sus propias faltas y a los pecados que eran evidentes en sus propias vidas. O sea, juzgaban a otros, pero no se juzgaban a sí mismos. Ahora, déjeme decirle, al igual que a los fariseos, nosotros muchas veces juzgamos a otros. Juzgamos a otros utilizando nuestras propias normas morales y religiosas.
A veces vemos una persona y sin conocerla ya nos cae mal, desagradable. Y ya lo juzgamos. No lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos cómo piensa, no sabemos nada de esa persona. Y nada más de verlo ya. No me agrada. Me resulta desagradable. O sea, todos nosotros tenemos esa tendencia pecaminosa. Y obviamente esa clase de juicio propicia la crítica, la murmuración, los insultos y las calumnias. Porque cuando alguien no nos cae bien, empezamos a... ¿Viste a fulano? ¿Te diste cuenta cómo es? Y el punto es que ningún discípulo de Jesucristo debe caer en este pecado de juzgar de esta manera. El estándar de justicia, y esto es importante, amado hermano, el estándar de justicia, el estándar por el cual debemos juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto, es la palabra de Dios. No es nuestro propio estándar, no es nuestra propia norma, no es nuestro propio criterio, no es nuestras normas morales y religiosas. Es la palabra de Dios. Quiero enfatizar que ni en este ni en ningún otro pasaje de la Biblia se nos prohíbe juzgar o condenar las acciones pecaminosas y las enseñanzas heréticas. ¿Escuchó eso? La Biblia no prohíbe que como cristianos usted y yo juzguemos y condenemos las acciones pecaminosas y las enseñanzas heréticas. Les voy a mostrar cómo esta misma palabra que usa Jesús aquí, la palabra crino, aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, donde se nos enseña incluso que es nuestra responsabilidad juzgar ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, Pablo dijo a los creyentes de Corintios en 1 Corintios 10:15, les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Recuerden, en la iglesia de Corintios había divisiones, había un grupo que decía yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Y la gente, obviamente, cuando hacían esos juicios, estaban criticando a los demás, estaban criticando a los maestros, estaban criticando a quienes los seguían. Y Pablo les da la enseñanza y obviamente les dice, juzguen ustedes si lo que digo es correcto o no. Los corintios debían juzgar las palabras del apóstol Pablo. Pablo quería corregir esas divisiones, esas murmuraciones, todas esas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios 11:13 dice, juzguen ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza cubierta. O sea, estaba hablando de un asunto cultural en ese contexto, ¿verdad? Y le dice a los creyentes de aquel, juzguen ustedes. Y en ese verso la palabra juzgar significa valorar, sopesar cuidadosamente y formarse una opinión o consideración. La misma palabra que usa el Señor aquí también aparece en Lucas 7:43, donde dice, supongo que aquel a quien le perdonó más, y respondió Simón, y Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. O sea, ahí la palabra juzgar significa llegar a una conclusión, llegar a una conclusión. Ahora, el punto que quiero que usted entienda, amado hermano, en esta mañana, es que la capacidad de juzgar, de formarnos opiniones, es una de nuestras facultades más valiosas. Y su uso correcto es uno de nuestros deberes más importantes. Dios nos dio la capacidad de pensar, de ser seres racionales, de ser seres que tienen la capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Y es evidente que existen unas clases de juicio que Dios desaprueba y otros que el Señor aprueba.
Si usted y yo vemos un hermano que está en pecado, que cae en pecado, y lo confrontamos, y este nos dice, no me juzgues, ¿quién eres tú para juzgar? Usted no conoce mi corazón. Usted y yo podemos responderle, es cierto, yo no conozco tu corazón, pero sí veo tus obras. Y sí escucho tus palabras. No puedo juzgar tus intenciones, pero sí puedo juzgar tus obras y tus palabras. Y algo que la Biblia deja claro, amado hermano, es que nuestras obras y nuestras palabras revelan el verdadero estado de nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón. De hecho, por si acaso algún creyente cree que no debe ser confrontado con su pecado, si seguimos estudiando este evangelio, si usted sigue este evangelio, cuando lleguemos a Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, el Señor Jesús dio los pasos que deben seguirse en la disciplina eclesiástica, o sea, los pasos que debe aplicar la iglesia para que exista disciplina, para que exista orden, para que la iglesia se mantenga en santidad, se mantenga pura. Jesús no prohíbe que nosotros juzguemos las acciones y las palabras de otras personas. De hecho, Él nos ordena que si vemos a un hermano pecar, lo que primero debemos hacer es confrontarlo en privado. Confrontarlo en privado. O sea, cualquiera de nosotros, si ve a un hermano pecar, ya sea de hecho o de palabra, debe confrontarlo en privado. No ir y contarle a nadie más. Debe ir directamente con ese hermano y confrontar su pecado. Bien, tratar de resolver la situación. Ahora dice Jesús que si no se arrepiente, entonces debemos buscar 2 testigos para que vayamos juntos y llamarlos nuevamente al arrepentimiento. Y recuerde, el propósito de la disciplina siempre es restaurar al creyente a la comunión con Dios y a la comunión con la iglesia. Nunca es condenar, juzgar, nunca es hacer daño, nunca es atacar a la persona. Siempre que vayamos a juzgar a alguien debemos hacerlo con gracia y teniendo cuidado, no sea que nosotros mismos caigamos en el pecado. Bien. Ahora, después de ir con 2 personas, si la persona no se arrepiente, entonces el próximo paso sería proclamarlo ante toda la congregación para que toda la congregación llame a esa persona al arrepentimiento. Y si no se arrepiente y continúa en el pecado, el próximo paso sería excomulgarlo de la comunión de la iglesia y tenerlo como un incrédulo. Entonces a esa persona tendríamos que volver a empezarle a predicar el evangelio. Pero es Jesús quien nos dice que debemos evaluar, juzgar cada vez que un pecador, cada vez que un creyente, cada vez que un hermano peca. ¿Se da cuenta? Así que no juzguen. Cuando Él dice no juzguen, no prohíbe que hagamos juicios. No prohíbe que hagamos juicios morales y relacionales que son necesarios para que la iglesia se mantenga en santidad y para que juntos podamos glorificar a Dios. Los cristianos debemos rendirnos cuenta los unos a los otros. Debemos exhortarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Debemos confrontar el pecado, pero debemos hacerlo siguiendo las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Juan dijo en Juan 7:24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Y este es un buen punto a la hora de juzgar.
Porque habitualmente usted y yo tenemos la tendencia a juzgar por la apariencia. Y el punto del apóstol es que debemos evitar los juicios superficiales. Como dije, a veces juzgamos a una persona sin conocerla. Ya simplemente de verla ya nos es antipática. ¿Ok? Y debemos evitar hacer esa clase de juicios superficiales. Esos juicios apresurados, esos juicios hipócritas, que se basan solamente en la apariencia de la persona, en la apariencia externa muchas veces. O sea, lo que pensamos que esa persona es, sin conocer toda la verdad. Se nos exhorta como cristianos a ser cuidadosos, a emitir juicios fundamentados en la verdad, en la justicia y en el discernimiento espiritual. Juzgar con justo juicio requiere algo más que una mirada rápida. Implica discernimiento, implica conocer la verdad, implica conocer a la persona y sobre todo una dependencia en el estándar de Dios, en la palabra de Dios para la justicia. Porque ese es el estándar de justicia que usted y yo debemos usar para juzgar cualquier asunto y cualquier persona. A usted no le importa lo que yo pienso. A usted no le importa lo que yo creo. A usted no le importan mis opiniones personales. A usted le importa lo que Dios cree, lo que Dios opina, lo que Dios desea que usted y yo creamos. El estándar de juicio que usted y yo debemos utilizar es la palabra de Dios, no es el nuestro, no es nuestro propio estándar, no es nuestro propio criterio, no son nuestras propias normas. Y esta obviamente es una exhortación del Señor para que usted y yo no juzguemos pecaminosamente, precipitadamente, injustamente. Y es especialmente peligroso caer en el hábito de juzgar y de criticar a otro por simple apariencia. El juicio que Dios aprueba, demanda el ejercicio disciplinado del discernimiento moral y teológico. Una y otra vez a lo largo de la Escritura se nos ordena que hagamos un juicio justo e imparcial. Imparcial. O sea, que no tengamos favoritismo. Y esa es otra cosa que sucede, ¿verdad? Que usualmente nos ponemos de parte de aquel que nos agrada y en contra de aquel que nos desagrada. Muchas veces hay personas que tienen conflicto en la iglesia y se crean divisiones, se crean grupos, porque inmediatamente uno se pone a favor de aquel que les cae bien, que les agrada, y se ponen en contra de otro, aun cuando esa persona no les haya hecho nada. Y es eso lo que el Señor nos está prohibiendo hacer, precisamente. Cuando usted y yo juzguemos, debemos hacerlo con integridad, con empatía y no con hipocresía. Jesús nos dice, fíjense, esto es una advertencia, una exhortación y una advertencia. Nos dice, no juzguen, ¿para qué? Para que no sean juzgados. ¿Sabe? Y en el contexto, obviamente, el Señor le estaba recordando a los escribas y los fariseos que obviamente, ya como vimos ya, eran las personas que se creían que eran justos ante sus propios ojos, que pensaban que eran mejor que los demás. Y obviamente usted y yo no debemos caer nunca en ese pecado. La Biblia nos dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a quienes, a nosotros mismos. Los fariseos tenían la costumbre de andar juzgando y confrontando la falta de los demás. Y el Señor aquí les dice, les advierte, recuerda que tú también serás juzgado, pero serás juzgado por Dios. Ahora, yo creo que ese es un punto de aplicación, ¿verdad?
Hermanos, si cada vez que nosotros fuéramos a emitir un juicio sobre alguien, si cada vez que nosotros fuéramos a juzgar a otra persona, nos detuviéramos un momento y pensáramos, yo voy a ser juzgado por Dios, voy a ser juzgado por lo que digo o por lo que hago en contra de esa persona, creo que habría mucho menos juicio en nuestras conversaciones. Algo que debemos entender, amado hermano, es que en última instancia usted y yo no somos los jueces. La Biblia nos enseña y nos deja claro que Dios es el juez supremo de la humanidad. Dios es el juez supremo de la humanidad. ¿Recuerda usted las palabras de Abraham cuando Dios le anunció que él juzgaría a Sodoma y a Gomorra? Recuerda que Abraham empezó a tratar de negociar con Dios. Señor, si en la ciudad hay 50 justos, ¿tú lo vas a matar? Y si hay 40, o sea, Abraham pensó que Dios se iba a equivocar, ¿cierto? Abraham llamó a Dios el juez de toda la tierra en Génesis 18:25. El juez de toda la tierra. ¿Qué significa? ¿Sabe? La Biblia dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después de eso, ¿qué cosa? Nos guste o no, todos los seres humanos tendremos que comparecer ante Dios y rendir cuentas. ¿Entiende eso? Muchas veces he usado esa ilustración, pero ¿qué pasaría si el próximo domingo hubiera una película aquí con todo lo que nosotros pensamos, sentimos, dijimos e hicimos a lo largo de la semana? ¿Cuántos vendríamos el próximo domingo? Ahora, aunque usted no lo crea, esa película está siendo filmada en la mente de Dios. Y algún día tendremos que pararnos ante Él y dar cuenta por cada una de esas cosas, cómo pensamos, cómo sentimos, todo lo que dijimos, cada juicio que hicimos, vamos a tener que dar cuenta ante Él. ¿Sabe? Uno de los pecados más grandes que cometemos nosotros los cristianos es que intentamos juzgar los motivos de otras personas. El motivo por el cual las personas hacen lo que hacen. Jugamos a ser Dios. Jugamos a ser Dios. Pablo dijo en Romanos 14, versos 10 al 13, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Note, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. O sea, ¿por qué nos sentimos superiores a otros? ¿Por qué nos sentimos en la facultad de evaluar a otros, de juzgar a otros sin conocer toda la verdad, a hacerlo precipitadamente? Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo, escuche esto, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? O sea, recuerda algo, yo no soy responsable por los demás, yo soy responsable por mí mismo. Yo no soy responsable por lo que hacen otros, soy responsable de cómo yo respondo a lo que hacen otros. ¿Comprende eso? Yo soy responsable por la manera en que yo respondo a lo que hacen otros, no por lo que hacen ellos. Bien. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. Y el punto ahí, amado hermano, es que se nos exhorta a no menospreciar a nuestros hermanos por diferencias en convicciones personales, por asuntos no esenciales. Muchas veces juzgamos a otra persona porque tienen diferencias en cosas que son secundarias. Y eso crea división. No debemos intentar juzgar los motivos de otras personas. Es algo que solamente Dios puede hacer con absoluta fidelidad. Solo Dios puede juzgar realmente la motivación del corazón de cada persona con absoluta fidelidad, porque solamente Dios es omnisciente. Primera de Samuel 16:7 nos dice
que Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira a él. Sabe que muchos de nuestros juicios están basados en la apariencia exterior y no en la realidad. Porque no conocemos bien a las personas y juzgamos a otros hermanos porque tienen diferentes criterios en diferentes asuntos que muchas veces ni siquiera son relevantes. Nosotros juzgamos. La mayoría de nuestros juicios están basados en la apariencia. No conocemos realmente lo que hay en el corazón de las personas. Solo Dios conoce los secretos del corazón. Dice el Salmo 44:21, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos de Él. En otras palabras, hermano, nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no podremos engañar a Dios. Dios sí conoce nuestro corazón. Y el punto es que debemos recordar que algún día todos tendremos que dar cuenta ante Él. El punto es que, como los fariseos, muchas veces juzgamos a personas por apariencia o por cualquier otra cosa que no es justa, que no es basada en la Escritura, que no es basada en lo que Dios demanda de nosotros. Bien. Dios no solo mira las acciones externas, sino que Él examina nuestros corazones. Y Él examina los motivos incluso detrás de esas acciones. Solo Él puede discernir las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dice Proverbios 16:2, que todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero que el Señor sondea los espíritus, o sea, sondea lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y el punto ahí, amado hermano, la enseñanza ahí es que nosotros podemos incluso engañarnos a nosotros mismos. ¿Sabe eso? Recuerda lo que dijo Jesús. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre, Señor, hicimos esto. O sea, estaban engañados, pensaban que estaban adorando a Dios, pensaban que eran creyentes genuinos. Y el Señor les dice, nunca les conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Estaban engañados, creían que eran creyentes verdaderos cuando no lo eran. Un falso juicio. Un hombre puede engañarse a sí mismo, pero Dios sí conoce nuestros verdaderos motivos. Dios sí conoce nuestros corazones. Y lo que el Señor Jesús nos está dando aquí, amados hermanos, es una seria advertencia. A cada uno de nosotros. Para que tengamos en cuenta que algún día, como dice Romanos 2:16, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, tú y yo seremos juzgados. Las cosas secretas de nuestra vida que no queremos que nadie sepa, Dios las va a juzgar. El secreto más profundo que tú y yo tratamos de esconder, Dios lo va a juzgar. Los juicios que hemos hecho equivocados, las veces que hemos criticado, a otra persona, Dios lo va a juzgar. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Dice 1 Corintios 4:5. En otras palabras, hermanos, debemos tener cuidado a la hora de emitir juicios. Porque algún día Dios juzgará todas nuestras obras, todas nuestras motivaciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras actitudes y cada uno de los juicios que usted y yo hayamos hecho. Y Jesús nos advierte a continuación en el verso 2, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, ¿se les qué? Se les medirá. Y creo que aquí está obviamente
la aplicación, ¿cierto? Jesús da una razón por la cual no debemos juzgar a otros de manera pecaminosa, por la cual no debemos juzgar a otros de manera equivocada, por la cual no debemos juzgar a otros de manera precipitada, por la cual no debemos juzgar a otros por un estándar establecido por nosotros mismos. Nos dice que la norma de juicio que se nos va a aplicar a nosotros el día final es la misma norma que nosotros hayamos aplicado a otros. Así que a la hora de juzgar a otros, amado hermano, usted y yo debíamos seguir la exhortación que nos dio Jesús en Mateo 7:12. En Mateo 7:12, cuando Él dijo, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, la regla de oro, amado hermano, es un principio ético fundamental del cristianismo. Y el principio es simple, es muy simple. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a quién, a ti mismo. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Si los hemos tratado y juzgado con misericordia, obviamente también nosotros recibiremos misericordia. Si hemos actuado con compasión, seremos juzgados de la misma manera. Pero si en nuestra miseria moral hemos enjuiciado a los demás con un espíritu condenatorio, ¿por qué debemos esperar entonces que Dios sea paciente y misericordioso con nosotros y no severo? El criterio que utilizamos para juzgar a los demás es el mismo criterio que se va a utilizar para juzgarnos a nosotros. Usted y yo cantamos, en la primera parte cantamos unos himnos hablando sobre la gracia, ¿verdad? Y reconocimos que somos salvos por gracia y que Dios nos manifestó su gracia y que a través de la gracia Dios perdonó todos nuestros pecados. Y que a pesar de que somos pecadores y a pesar de que seguimos pecando, Dios sigue mostrando su gracia, su compasión, su misericordia a nosotros. Y el punto es que si usted realmente ha experimentado la gracia de Dios, usted debe mostrar esa misma gracia hacia las otras personas. Pablo dio una advertencia tremenda, una exhortación tremenda en Romanos 2:1, por lo cual no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea, la mayoría de las personas no dudamos en juzgar a otros porque creemos erróneamente que de alguna manera somos superiores a ellos. Pero yo quiero que usted entienda, si usted usa un estándar para juzgar, por ese estándar usted será juzgado. El punto que quiero que entienda es que el Señor nos prohíbe juzgar a nuestro prójimo de forma presuntuosa, de forma hipócrita, precipitada, injustificada, de manera injusta e inmisericordia. Pero obviamente Jesús nos ordena o nos exhorta confrontar y juzgar las obras y las palabras pecaminosas con humildad, con imparcialidad y según se nos instruye en la palabra de Dios. Por lo tanto, y esta es la aplicación final, amado hermano, asegúrese de que sus juicios
sobre los demás sean tales que puedan soportar el escrutinio del juez divino, pues de lo contrario, ese juicio será motivo de reprobación divina en nuestra contra. Cada vez que vayamos a juzgar los hechos y las palabras de alguien, asegurémonos que lo estamos haciendo conforme lo ordena la Escritura, conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro propio estándar de justicia humano. Porque nuestro estándar de justicia humano no es aceptado por Dios. Y si lo hacemos, si usamos ese estándar de nuestra justicia humana, nosotros mismos vamos a ser reprobados. Pero si usamos el estándar de la palabra de Dios, entonces vamos a lograr edificar, vamos a lograr rescatar a nuestros hermanos y vamos a lograr que la iglesia crezca en santidad, en conocimiento, en gracia, y juntos podremos ser transformados día a día, cada vez más a la gloria, a la imagen de la gloria de Cristo. Y ese es el propósito de Dios. La próxima semana aprenderemos obviamente el próximo punto, pero el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Les invito a orar. Les invito a orar. Señor, gracias por este día que nos has dado para examinar nuestras propias vidas. Y también, Señor, la de los demás. Padre, cada vez que nos acercamos a la verdad, sabemos que nos formamos juicios y que nuestras propias vidas son juzgadas por la verdad. Pero luego, Señor, nuestros pensamientos se dirigen a las personas que amamos, a las personas que conocemos. Y oro por nosotros como iglesia, Señor. Oro por mí mismo para que mi juicio y el juicio de mis hermanos, Señor, sean agradables a ti. Que reflejen la manera en que tú nos tratas a nosotros, Señor. Tú eres, Señor, supremamente bondadoso, paciente y misericordioso con nosotros. No nos abandonas a nuestro pecado, sino que nos tratas en medio de nuestros pecados de una manera que nos rescata y nos transforma. Señor, ayúdanos a tener la misma motivación cuando tratamos a los demás. Padre, que si vemos a un hermano o una hermana tropezar, pecar, si lo vemos caer en el pecado, concédenos, Señor, que les mostremos amor y compasión y que los ayudemos reconociendo nuestra propia propensión a caer, nuestra debilidad humana, y que comprendamos que sin tu gracia nosotros también caeríamos. Solo tu mano bondadosa, Señor, nos sostiene a cada uno de nosotros. Te daremos gracias y alabanza a medida que nos conformas cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. Oramos en su precioso nombre y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.